Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia en línea y a este tiempo que dedicamos precisamente para compartir la palabra de nuestro Señor, y espero este día que una vez más podamos ser guiados por ella. Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado cuando una persona natural actúa con una fe sobrenatural. Cuando una persona natural actúa con una fe sobrenatural. Una de las cosas que nos encanta a los seres humanos es leer historias, biografías de personas que a nuestro juicio, a nuestro criterio, hicieron cosas fuera de lo común, cosas extraordinarias en cualquier rama o en cualquier área. De hecho, uno de los libros o un tipo de literatura de los más vendidos a través de la historia y aún en este momento, se trata precisamente de las biografías de personas. La Biblia no escapa a esto. En la Biblia también encontramos historias de personas que de una u otra forma fueron utilizadas por Dios para que llevaran adelante algunas cosas que podemos mirar como cosas extraordinarias, como cosas maravillosas, como cosas que fueron más allá de lo cotidiano, más allá de lo común. Sin embargo, no debemos confundirnos en esto. La realidad es que aun cuando nosotros vemos a tales personas hacer cosas que en apariencia pueden ser fuera de lo normal, la realidad es que cuando indagamos en sus vidas nos encontramos obviamente que han sido personas completamente normales, personas que desarrollaron quizás el inicio de sus vidas como cualquier otra persona, pero que en un punto, hablando de los personajes de la Biblia, que en un punto tomaron entonces la decisión de creer en Dios, y eso les llevó entonces a mirar cosas extraordinarias suceder en sus vidas y aún a través de ellas. Y ese es el caso de uno de los personajes de los cuales hoy quiero conversar con ustedes. Se trata de un hombre llamado Elías, el profeta Elías, uno de los profetas muy nombrados a través de la historia, precisamente por la forma en la que se atrevió a vivir su vida, tomando en cuenta que Dios le había llamado para algo y lo asumió. Decidió creerle a Dios más allá de toda duda. Y este personaje, precisamente Elías, vivió en el tiempo de un rey llamado Acab. Este era un rey corrupto, un rey que había decidido hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. De hecho, dice la escritura que fue uno de los reyes que más se apartó de Dios, que peores cosas hizo en relación a su llamado, en relación a su reinado, cosas como por ejemplo construir una estatua a la diosa Acera, construir un templo para Baal, casarse con la hija de un rey que en este caso llegó a convertirse incluso hasta los días de hoy como en la personificación de la maldad, que estamos hablando de Jezabel, es decir, una persona que no estaba dentro de lo que aún Dios le había pedido que hiciera, como la figura que él representaba, que era la figura del rey. Juntamente con eso vinieron una serie de circunstancias en ese momento en el que Elías estaba allí viviendo, ¿no? Entre otras cosas, se convirtió en un reinado bastante corrompido, bastante corrupto. Habían expropiaciones de tierras, la gente era despojadas de sus tierras sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de ley. Por otro lado, la esposa del rey decide iniciar una persecución contra quienes les adversaban. Entre ellos estaban los profetas del Señor, y muchos de ellos murieron a manos de esta mujer llamada Jezabel, y obviamente ejecutado todos estos actos por
por sus seguidores. Pero es en ese momento, en ese instante de tanta presión social, de tanta complicación, que entonces Elías se levanta como un profeta de Dios, como un hombre que venía para ser la voz de Dios en ese tiempo, pero sobre todas las cosas, un hombre con una firmeza para tomar decisiones basado en la convicción de que Dios estaba con él y de que Dios le respaldaba. Por eso yo creo que en este caso la fe en Dios puede entonces llevarte a creer que cosas extraordinarias pueden suceder a partir de la fe. Porque las cosas extraordinarias no suceden porque nosotros lo seamos, sino porque decidimos creer en alguien que sí lo es. Y ese es nuestro Dios, ese es Dios. Por eso en ese día quiero que a través de la historia de este hombre llamado Elías, oro al Señor para que nuestra fe sea fortalecida, para que aún a través de lo que hoy revisemos, miremos, quizá una vez más, o para alguna persona quizás será la primera vez que lo vea, que lo escuche, que podamos entonces ser inspirados para darnos cuenta que cuando tomamos la decisión de vivir tomando en cuenta a Dios y creyendo en su palabra y creyendo en quién es Él, entonces vamos a ver que cosas extraordinarias suceden en nuestras vidas. Así que en medio de ese momento de tanta presión que estaba viviendo el pueblo y que estaba viviendo la gente de aquella nación, en aquel momento, Elías entonces lo primero que hace al ingresar, digamos, intervenir en la historia en ese momento es anunciar una sequía. Dice, díganle al rey que en los próximos años no va a llover sino por mi palabra. De hecho, eso lo encontramos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, verso número 1. Dice, Elías, el profeta de Tisbe de Galaad, dice, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor, Dios de Israel, vive, el Dios al cual adoro y sirvo, te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. En este caso podemos mirar entonces que su incursión no fue para nada solapada, no fue discreta, sino que va directamente con el rey y le dice, rey, quizá pensaba en su mente, muchas de estas cosas que están sucediendo es porque se cree el rey como que es la persona más poderosa de esta nación, la persona más poderosa de toda esta región, y que nadie puede detener lo que él está haciendo mal contra Dios y contra la gente. Entonces interviene y dice, ok, si hay algo que tiene que detener esto, tendrá entonces que hacerlo viniendo precisamente de Dios. Y por eso le dice, rey, quiero que sepas algo, a partir de ahora no va a llover, ni siquiera va a caer rocío sobre la tierra, sino hasta que yo decida decir lo contrario. En ese particular, entonces, podemos notar que cuando hay un hombre, una mujer de fe, no importa que sea en apariencia una persona muy normal, una persona sencilla, una persona sin muchos atributos y muchas cosas, pero es una persona que tiene como característica que cree definitivamente en un Dios que sí de verdad es un Dios extraordinario. Lo que entonces comienza a ocurrir es que aún puede pararse en medio de una situación donde los perversos o las personas que con maldad están quizá actuando y haciendo algo en contra de la gente y aún contrario a la voluntad de Dios. Allí entonces vemos en Elías que pueden pararse y gozarán del respaldo de Dios para intervenir sobre esa situación. Es que no había manera, no había forma, porque todas las cosas que estaban sucediendo contra el pueblo, contra la gente, estaban viniendo del gobierno mismo, estaban viniendo de la corona misma. Era la monarquía la que estaba introduciendo esas cosas, todo eso que estaba causando mal, daño, miseria, hambre al pueblo, estaba viniendo de quienes
estaban en el poder. Por eso tenía Elías, como de hecho lo hizo, que recurrir a una fuerza o a una autoridad superior a esa, y le dijo que, mira, rey, tan cierto como estoy acá y tan cierto como el Dios al cual yo sirvo está vivo, que esto no va a ocurrir más hasta que lo diga. Porque ese Dios a quien yo sirvo y a quien yo adoro, así lo dice. No era una frase cualquiera, porque cuando nosotros leemos la historia de Acab, una de las cosas que sucedía con él es que decidió apartar su mirada, apartar su devoción, apartarse de servir a Dios, al Dios de Israel, para irse detrás de Baal. Y dejó de adorar a Dios, al Dios de Israel, al Dios de Elías. Dejó adorar a ese Dios para ir a adorar, aún levantar adoración a dioses como Baal y a diosas como la diosa Aserá. Cuando Elías le dice al Dios al cual yo sirvo y al Dios al cual yo adoro, le estaba recordando a él que se había apartado del Dios que lo había colocado allí, que había permitido ser colocado en ese lugar. Por eso entonces tuvo que ser bastante complicado en ese momento, porque a partir de ese instante dice que por más de 3 años no llovió. Y aquí vemos el respaldo de Dios cuando una persona decide creer en Él. Ahora, no solamente, nos damos cuenta que no solamente quizás en asuntos que tienen que ver con personas, esto se trataba de la naturaleza, esto se trataba de algo mayor, de algo mucho más grande, pero eso nos debe entonces hacer recordar a nosotros como hijos e hijas de Dios que servimos y adoramos a un Dios que está por encima de toda autoridad, que está por encima aún de lo que aún la naturaleza, aún las leyes de la naturaleza quieran establecer. Dios está por encima de eso. Así que en ese particular, Elías comienza entonces una batalla espiritual diciéndole al rey: vamos a ver, rey, si la decisión que tú tomaste de apartarte de Dios verdaderamente dará frutos para ti. Y a partir de allí entonces notamos que hubo una sequía, dice la Biblia. Inmediatamente que él da esa palabra, Dios habla con él y le dice: Elías, quiero que te vayas junto a un arroyo, porque ahí vas a poder entonces mantenerte bien. Entre tanto, estos acontecimientos siguen su curso. Pero dice que en un momento dado el arroyo también se seca. Y entonces Dios envía una palabra a Elías y le dice: Elías, quiero que vayas a Sarepta. Quiero que vayas y que allí entonces entres a esa ciudad, y allí le he dado orden a una mujer que es viuda para que sea ella la que te alimente. En este caso, lo que dice la Escritura, eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, los versículos 8 hasta el 14. Y lo que encontramos entonces allí es que precisamente Elías entonces deja el lugar donde está y se va donde está esta mujer viuda en Sarepta. ¿Qué notamos allí? Notamos, en primer lugar, notamos que Elías era una persona que podía ver lo extraordinario de Dios, porque era una persona que obedecía a Dios, que sabía escuchar su voz, que sabía confiar en la voz de Dios y en la dirección de Dios. ¿Qué ocurre en ese lugar? ¿Qué ocurre en ese momento? Dice que él llega entonces a Sarepta, pero obviamente toda la región estaba siendo, digamos, afectada por la sequía que él había anunciado años antes. Y por supuesto, él va a la casa de una viuda y le dice: mira, mujer, vengo acá de parte de mi Señor y lo que quiero es que hagas algo de comida para mí. La mujer le dice: viva como vive el Señor, le dice, le puedo decir que no tengo en mi casa sino un poco de harina, un poco de aceite. Y estaba preparándome en ese momento para ir y cocinar algo para mí y para mi hijo, y luego simplemente esperar la muerte.
Y Elías como una persona de fe, como una persona convencida de aquel Dios al cual servía y al cual adoraba, le dijo: está muy bien, haz exactamente como has dicho, pero antes hazme a mí primero. Hazme a mí primero. En la escritura lo que notamos es que esta mujer dijo: me alcanza exclusivamente para que yo haga una comida para mí y para mi hijo, y ya luego no habrá más. Pero una persona de fe, una persona que decide mirar lo extraordinario de Dios operar aún en medio de las crisis más fuertes o de la situación más adversa, entonces no pone su mirada en las circunstancias, no pone su mirada en las cosas que ve con sus ojos naturales, sino que decide creer en la palabra que ya Dios ha dado. Si Dios había dicho que fuera a Sarepta para que una viuda lo alimentara, entonces eso sería lo que ocurriría, porque eso es la fe. La fe no mira lo que las situaciones presentan. La fe no se deja simplemente impresionar por un examen médico, no se deja impresionar por un informe económico, no se deja impresionar ni mover ni cambiar por lo que alguien o algo más pueda hacernos ver, sino que sencilla y llanamente confía en la palabra, se centra en la palabra misma de Dios, esa que ha sido entregada, esa que ha sido dada. Y si Dios le había dicho: vas a ser alimentado allí hasta que esto pase, eso era lo que iba a ocurrir. Así que Elías le dice: ve y vas a hacer así como tú lo has dicho para ustedes, pero haz para mí primero. Esta mujer también nos demuestra que a pesar de la crisis, a pesar de la situación, confía en la palabra, porque así dice el Señor. Es lo que Elías le dijo: veías, porque así dice el Señor. De hecho, quiero leerlo. Dice: entonces el Señor le dijo: vete a vivir al pueblo de Sarepta, junto a la ciudad de Sidón. Allí hay una viuda a la que he ordenado que te dé comida. Pero Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que, ese es el versículo 13 ahora. No temas, anda y haz lo que habías pensado hacer. Pero antes, dice, prepárame un pan con lo que tienes. Luego prepara algo para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, dice que siempre habrá suficiente harina y aceite en tus depósitos hasta el día en que Él envíe la lluvia y vuelva a haber cosecha. En ese caso, eso es lo que la mujer hizo. Y de acuerdo a la palabra que Elías le dio a esa mujer, que no era la suya, por cierto, era la palabra que Dios le había entregado. Era la palabra que Dios le había dicho. Le dijo: no, es que no vas a hacer comida solo para ese momento. Lo vas a hacer mientras la sequía dure, hasta que la lluvia vuelva y el campo vuelva a dar su fruto. Hasta ese momento ni la harina ni el aceite van a escasear. Vemos entonces que aún de manera sobrenatural, otra de las cosas que hace Elías no solamente es hablar, anunciar una sequía, sino que en la casa de una mujer que más icónico no puede ser, más relevante y notable no puede ser, que es enviarlo a la casa de una mujer viuda. Si ya de por sí para la mayoría de la gente era una dificultad todo lo que estaba ocurriendo, imagínate qué pasaría en la casa de una mujer que había perdido a su esposo y en la casa de un muchacho que había perdido a su padre. En ese tiempo, por supuesto, no era sencillo. Pero la verdad es que las cosas extraordinarias de Dios, las cosas grandes de Dios, pueden suceder aún en los lugares que humanamente parecieran más insólitos, que aún humanamente pareciera que es donde menos posibilidades puede haber. Pero es que donde hay alguien que decide creer, que decide actuar de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es allí donde el obrar de Dios va a manifestarse. De hecho, en el tiempo de Jesús se relata en la Biblia que hizo muchos milagros en muchos lugares, sanó a mucha gente, aún
libertó personas que estaban espiritualmente cautivas. De diferentes tipos de milagros se vieron en el tiempo de Jesús. De hecho, Juan dice que fueron tantos que si se escribieran, serían muchos los libros los que habría que escribir. Sin embargo, dice que hubo lugares donde Jesús no pudo intervenir, donde Jesús no pudo obrar un milagro. No porque Él no lo pudiera hacer, sino porque no encontró personas que tuvieran la fe para creer que tal cosa podía ocurrir. Oro al Señor en este momento para que en tu casa, en tu vida, en la vida de los tuyos, pueda afianzarse una fe firme, una fe bien plantada y bien consolidada, una fe que no depende de lo que observa alrededor, sino una fe que sabe que puede plantarse en la palabra misma de Dios, en lo que Él antes ha dicho, y que entonces como resultado puedas ver el obrar milagroso de Dios en tu vida. Oro en este momento para que el Señor pueda entonces multiplicar tu alacena, multiplicar tu provisión, multiplicar tus recursos, multiplicar tu comida, y aún darte la confianza y la seguridad de saber que no importa cuál es la situación que ahora mismo estés atravesando, Dios es fiel y si ha dado una palabra sobre ti porque eres su hijo, porque eres su hija, entonces va a cumplirla. En el nombre de Cristo Jesús. El punto es que si Dios nos manda a Sarepta, no irnos a otro lugar, sino ser guiados por medio de la palabra de Dios. Me llama la atención que Dios le dice a Elías: Elías, ve a Sarepta porque le he dado orden a una mujer que sea la que te alimente. Mira que Dios da dirección, no solo a Elías, sino a la mujer también. Y eso hace con nosotros. Hay momentos en los que necesitamos confiar en que si Dios nos dice, eso es lo que harás, este es el camino que tomarás, esa es la decisión que tomarás. E incluso honra con lo que tienes a una determinada persona, comparte lo que tienes con alguien más. Quiero que tomes lo que tienes y se lo des a alguien. Cuando Dios da la dirección, cuando Dios entonces da la instrucción, eso hace que nosotros confiemos, porque detrás de esa acción está un Dios que puede obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Querida iglesia, muchas veces no vamos a mirar el obrar de Dios de esa manera, porque cuando viene la instrucción retenemos, cuando tenemos que dar retenemos, cuando tenemos que seguir la dirección entonces tomamos otra dirección, y eso hace entonces que, como dice el mismo Jesús, la incredulidad haga que entonces no sea posible que tales cosas lleguen a suceder, lleguen a ocurrir. Por eso no andamos buscando instrucciones en todos lados, pero cuando la instrucción nos viene de parte de Dios, entonces lo que yo te digo es: confía en la palabra, confía en la instrucción de Dios, porque cuando Dios da una dirección, Él respalda aquello que ha dicho. Él respalda aquello que te ha pedido hacer. Así que vemos cómo entonces por medio de Elías Dios provee y multiplica en esta casa. Pero no solamente es que sucede eso, sino que dice que al pasar unos días, al pasar el tiempo, dice que el hijo de esa mujer viuda, muere. Y la mujer viene con Elías y le dice: ay, profeta, usted vino a mi casa y ha expuesto mis pecados, y ahora mi hijo está muerto. Pero dice que Elías, confiado como estaba en su Señor, oró a Dios y le dijo: Señor, ten misericordia de esta mujer que ha perdido ya a su esposo y que ahora también ha muerto su hijo, y regrésale al hijo que ha perdido. E hizo algo que quizás no era común. Dice que colocó al niño ya muerto, al muchacho ya muerto, él se coloca sobre él en varias oportunidades, orando al Señor, diciéndole: devuélvele la vida a ese muchacho. ¿Sabes qué ocurrió? Lo que dice la Escritura es que la vida volvió a él, y bajando, porque él vivía en como una especie de aposento, un lugar más alto, y bajando con el niño, dice, se lo entregó a su madre.
¿Sabes cuando Dios obra un milagro, cuando Dios opera de una manera extraordinaria algo en la vida de alguien? ¿Sabes cuál será el resultado? El resultado es que las personas verán el poder y la gloria de Dios obrando. Esta mujer recibe al muchacho y le dice: sé ahora que es un profeta de Dios, un Dios que es capaz de hacer cosas extraordinarias en la vida de aquellos que simplemente deciden creer. Mira, sigue obrando Elías. Todo eso está ocurriendo mientras la situación país no es fácil, donde había persecuciones, donde asesinaban gente, donde robaban tierras, donde habían abusos de autoridad. Y Elías entonces, Dios le manda a ir a un lugar para esconderse mientras esto pasaba. Pero luego él sale de ese lugar por mandato de Dios y le manda a decir al rey: díganle al rey que aquí está el profeta Elías. Porque él tenía tiempo buscándolo, porque Acab culpaba a Elías de la calamidad que estaba ocurriendo en el pueblo por la sequía. Así que Acab, cuando viene donde está Elías, trata de culparlo por la situación que estaba viviendo la nación. Y Elías le dijo: si hay un culpable aquí, es usted, rey, por haberse apartado de la dirección y de la instrucción que viene de Dios. Cuando a una persona lo guía sus propios pensamientos, su egoísmo, entonces puede llevar a una nación por un camino que no es. Entonces Elías le dijo: vamos a hacer algo. Yo quiero que nos reunamos en el Carmelo. Y manda a decirle a todo el pueblo: vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Y vamos entonces a ver quién es Dios. No perdamos de vista esto. Elías interviene porque tanto el rey como el pueblo se habían apartado de Dios para irse detrás de Baal y detrás de otros dioses, para adorar estatuas, para adorar dioses que habían creado las personas, imágenes que habían levantado en templos que habían construido, e incluso Acab tuvo hasta la osadía de usar un templo que había sido levantado en el nombre del Señor para traer adoración a Baal. Entonces Elías le dijo: vamos a hacer algo. Aquí no se trata solo de lo que está sucediendo a nivel de las personas. Aquí se trata de una guerra espiritual que se está librando. Y lo que les propongo es esto, dijo Elías. Vamos entonces a ir al Carmelo y vamos entonces a preguntar y a demostrar quién es Dios. Si es Baal, entonces ustedes lo pueden servir. Pero si es el Señor, entonces debemos seguir al Señor. Dice: llévense 2 toros ahí al Carmelo y vamos entonces a preparar un altar. Ustedes van a preparar un altar a Baal, yo voy a preparar un altar al Señor, y el Dios que responda con fuego, que ese sea Dios. Lo que la historia nos cuenta al respecto es que, bueno, los profetas de Baal prepararon. Él les dijo: comiencen ustedes porque ustedes son muchos. Así que háganlo ustedes primero. Dice que cortaron el toro, lo colocaron sobre la leña, sobre el altar, y comenzaron entonces a orar a su Dios para que viniera fuego. Dice que pasó el día, la mañana, la tarde, y nada ocurría. Incluso sabiendo, como sabía Elías, que no iba a ocurrir nada, dice la Biblia que comenzó como a presionarlos, a decirles: oren más fuerte. Quién sabe si es que su Dios está dormido, si es que está en el baño, está haciendo alguna necesidad, si es que se fue de viaje a alguna parte. ¿Por qué no lo hacen más fuerte? Dice que la gente, los profetas, comenzaron a
orar mucho más fuerte, se rasgaban o se cortaban los brazos para sangrar, en fin, tratando de que su Dios respondiera. Pasado el tiempo, Elías le dice, ya su turno terminó. Ahora quiero entonces que busquen unos cántaros con agua. Y trajeron unos cántaros de más o menos unos 15 litros cada uno. Eran 4. Dice que Elías dice, pónganle agua al sacrificio, al toro que cortaron, vamos a ponerle agua. Lo pusieron la primera vez, le dijo, no, pónganlo una vez más y una vez más. Lo cierto es que le derramó más o menos 180 litros de agua. Y cuando se va a prender fuego, obviamente el agua no es lo mejor. Pero él estaba seguro, él estaba convencido de quién era el Dios al cual él adoraba y al Dios al cual él servía. Así que en su momento, simplemente levantando su voz al cielo, le dijo, Dios, demuestra a estas personas que tú eres Dios, el único Dios verdadero y real. Y lo que sucedió es que en ese momento descendió fuego del cielo, consumió no solamente el sacrificio, es decir, no solo el animal que habían puesto allí para el sacrificio, y se consumió el animal, consumió la leña, se tomó acabó con el agua, con todo el agua que se había vertido allí, aún las piedras, dice, todo quedó pulverizado por el fuego de Dios que descendió en ese momento. Así que esa batalla espiritual que se estaba librando, porque no se trataba de ver, de demostrar quién es mejor, quién es peor, quién tiene más fuerza, sino la batalla espiritual, me refiero a lo humano, sino la batalla espiritual que se estaba librando en aquel momento y que Elías precisamente entendía cabalmente. Entonces llegó a un punto crítico, al punto donde Elías le dice, ahora tomen a todos los profetas falsos porque ellos van a ser ejecutados, deben morir. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era la razón? Es que aún Jezabel había matado a los profetas del Señor. Y ellos estaban engañando al pueblo y llevándolo por una ruta que los había colocado en una situación calamitosa precisamente porque se habían apartado de Dios, se habían apartado del Señor. Y en ese momento entonces dice que no solamente es que acabaron con los profetas falsos, sino que quedó por sentado quién era Dios. Querida iglesia, no importa en qué lugar nos encontremos ahora mismo, hay algo que Dios reprueba, hay algo que Dios condena, y es la idolatría. Cualquier persona que conociendo a Dios decide adorar a otros dioses o decide simplemente servir a dioses hechos por manos humanas y levantar quizá monumentos, levantar estatuas en diferentes lugares. Cualquier persona que ose hacer tal cosa debe comprender que Dios es Dios, el único Dios verdadero que en su momento también intervendrá. Y eso es lo que ocurre con Elías. Entonces Elías era un hombre normal, un hombre común, un hombre que en su momento, ya lo vamos a ver ahora, pero que en su momento incluso tenía debilidades, flaquezas como ser humano, pero era un hombre que decidió creer confiadamente en Dios. Y comenzó a mirar cosas extraordinarias. Dice que allí entonces se decide que Dios es el Dios todopoderoso. Pero ocurre algo más. Después de esto, Elías habla nuevamente con el rey y le dice, rey, váyase a comer, porque lo que se avecina es una tormenta, es un aguacero. Tenía años sin llover. El sol radiante, el cielo despejado completamente. Pero allí había un hombre
que no olvidaba que hacía años atrás había dicho, va a dejar de llover por mi palabra y va a volver a llover por mi palabra. Él no miraba la situación, él no miraba las circunstancias, él confiaba en aquello que Dios le había entregado. Así que lo que dice el versículo 41 del capítulo 18 del primer libro de los Reyes es esto. Después Elías le dijo a Acab, ve y disfruta de una buena comida, oigo que se acerca una tormenta. El rey se va a comer. Y dice la Biblia que Elías le dice a uno de sus siervos, ve a ver si por lo menos se asoma una nube. Y dice que el siervo va la primera vez y nada, cielo despejado. Lo manda la segunda vez y nada, cielo despejado. Y así lo hizo una y otra vez, hasta hacerlo 7 veces. Y a la 7ª vez, el siervo le dice, veo una pequeña nube como el tamaño de una mano de un hombre. Le dice, vayan, díganle al rey que corra, porque no le va a dar chance de llegar al palacio si no se apresura, porque viene un aguacero. Qué interesante. Y de esto quiero que podamos notar algunas cosas importantes para nuestra vida. Cuando decidimos creer, muchas veces las cosas no sucederán la primera vez. Quizás no sucederán la segunda vez, o la tercera que lo intentamos, o la cuarta. Y es allí donde en lugar de simplemente mirar las cosas naturales, necesitamos esperar las sobrenaturales. Y Elías se mantuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pudieron ser 70, pudieron ser 80, no importaba. Fueron 7. Pero digo que no importaba, porque no es la cantidad de veces que yo creo, la cantidad de veces que yo intento, sino la confianza de saber que en su momento Dios lo hará. Dios hará que aquellas cosas que Él ha dicho que hará serán las que sucedan en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, muchas veces cuando nos regresamos, cuando dejamos de creer, cuando dejamos de confiar, cuando comenzamos a escuchar voces, nada sucederá porque mira, lo que está pasando no es acorde con lo que estás creyendo, pues la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que todavía no se ve. Ahí vemos entonces que ocurre un milagro más y ese es bien particular. Ese es bien particular, porque dice la Escritura que cuando el rey se monta en su carruaje para correr hacia la ciudad, dice que Elías se ajustó la túnica y comenzó a correr y corrió más que los caballos del carruaje del rey. Y eso es una parte de la historia que está allí como un poco escondida. Pero lo que dice en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 46, es esto. Elías por su parte dice, se amarró el manto con el cinturón y echó a correr hacia Jezreel, dice, y llegó primero que Acab, pues el Señor con su poder fortaleció a Elías para que pudiera correr. Y es que Dios da capacidad para que cuando decidas creer, puedas aún llegar a aquello que has decidido creer. Muchas de estas cosas o algunas de estas cosas o cosas como estas, podemos notarlas, por ejemplo, en las películas, en alguna serie, y vemos como, bueno, hay series donde se hablan de poderes sobrehumanos, personas que tienen ciertos poderes, ciertas cosas, pero lo que deja sentado la Escritura, que no es un poder humano, no es que la fe no es que la persona tenga un poder humano que es superior a cualquier otro ser humano. Lo que llevó a Elías a lograr tal hazaña de poder correr y llegar antes que el rey, a pesar de que él iba en un carro alado por caballos, lo que dice la Biblia es porque
Dios con su poder fortaleció a Elías. Aquello que necesitas, aquello a lo que quieres llegar, aquellas cosas que Dios te ha entregado, aquellas cosas a las que Dios te ha llamado, confía, porque el poder de Dios te capacita para poder llegar hasta allí, aunque a veces sientas que no. Aunque a veces sientas que no vas a poder, porque miras tu humanidad, porque miras tus capacidades, porque miras tus recursos, porque miras lo que tienes, porque miras tu pasado, porque miras tus experiencias y dices, no es posible que yo pueda alcanzar, que yo pueda lograr esto. No es posible, pero es que no es con tus fuerzas, es porque el Dios que ha decidido obrar en ti de una manera sobrenatural tiene el poder para darte la fuerza y lo que haga falta para que puedas cumplir aquello que has decidido creer en el nombre de Cristo Jesús. Por eso este día yo quiero terminar recordándote o recordando cómo termina esta historia. Esta historia termina tan extraordinaria como comienza. Comienza con un hombre que, mirando la presión, la situación y la corrupción que vivía aquel momento la nación, y todo el sufrimiento que la gente estaba experimentando por la forma de llevar adelante el gobierno aquel rey llamado Acab. Dice que interviene entonces Elías, como lo hemos visto. Y fue extraordinario. Pero ¿cómo termina la historia? Dice que llega un momento donde el Señor decide llevarse a Elías. Le hace una petición y le dice, vas a ir para ungir al nuevo rey, vas a ir para ungir al nuevo sacerdote, vas a ir para ungir al nuevo profeta y luego te vas conmigo. Y eso hizo. Y al terminar su labor, dice que ante los ojos de su hijo espiritual, de su discípulo Eliseo, dice que Dios lo llevó a su presencia. Dice que unos carros vinieron y llevaron a Elías. Eliseo dijo, carros del Señor y su gente de a caballo. Y en ese momento terminó la vida de Elías acá en la tierra. ¿Sabes? Quiero entonces tomar un momento para que oremos. Pero es que cuando una persona natural decide actuar con fe, comienza a experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. Que le llamamos sobrenatural para nosotros, porque va más allá de lo que naturalmente puede verse. Pero es que lo natural de Dios es obrar de esa manera. Querida iglesia, quiero que recuerdes entonces, a través de esta historia, que Dios tiene control sobre las cosas de la naturaleza, que Él puede, desde el principio así lo ha demostrado, que Él puede intervenir, puede hablar en relación a cualquier cosa de la naturaleza y la naturaleza le está sujeta a Él. No solo eso, sino que Dios puede mirar la situación de una familia, puede mirar la condición de alguna persona y decir, quiero que vayas porque tengo planes allí. La verdad es que la única forma que aquella viuda pudiera alimentar a Eliseo es que Dios trajera provisión sobre su casa. Eso nos muestra que Dios no se olvida de los huérfanos, de las viudas. Dios no se olvida de los necesitados. Dios no se olvida de aquellas personas en cuyos corazones y en cuyas vidas Él ha fijado sus ojos. Podemos notar también la importancia que tiene el estar siempre decididos y bien definidos, que no podemos estar confiados en Dios y a la vez apartar nuestra mirada para adorar a otras cosas. De esta historia entendemos la importancia que tiene
El hecho de que, como decía Elías, podamos tú y yo mantenernos sirviendo al Dios verdadero y adorando al único Dios que existe. Y que todas las demás cosas podamos hacerlas a un lado y confiar plena y vigorosamente en Él. Por otro lado, hemos visto que no importa cómo se vean las situaciones, cómo se vean las circunstancias, en el momento que Dios dice, la abundancia viene, ella vendrá. La lluvia viene, ella vendrá. La situación cambiará, es que cambiará, porque no hay nada que pueda interponerse. Acab fue depuesto, de hecho, Acab muere, al igual que sus hijos y Jezabel. Porque no importa qué tan poderosa pueda parecer una persona, el único eterno acá es Dios. Pero de eso podemos darnos cuenta, que Dios entonces interviene. Y cuando Dios decide bendecir nuestras vidas, no hay nada que pueda hacerle frente para que tal bendición llegue a nosotros. Podemos notar aún que en medio de cualquier situación, si hace falta una fuerza mayor para poder seguir confiando, creyendo y actuando, entonces esa fortaleza nos vendrá de Dios. ¿A través de quién? Tenemos nosotros como iglesia una promesa que se ha cumplido en nuestras vidas. Porque esto no es de nosotros, es un don de Dios. La iglesia ha recibido todas estas cosas por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Recuerdan aquel momento en el que Juan le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a alguien más? Y Jesús dijo, díganle a Juan que han visto ciegos ver, sordos escuchar, gente ser libre y el mensaje ser anunciado. En otro momento, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y mira la respuesta, unos dicen que eres Elías. ¿De qué Elías estaban hablando? Estaban hablando de este Elías. Porque estaban diciendo, lo que él hace solo se compara a aquello que en el pasado un hombre llamado Elías se hacía. Pero Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que estas, porque han decidido creer en mí. Por eso este día fortalece tu fe, confía, levanta tu mirada. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo en su Hijo Jesucristo te ha prometido que el Espíritu del Señor será tu fortaleza. Él será tu guía. Él será quien cumpla cada uno de los planes que Dios tiene para ti. Y por eso confiamos en eso. Tomamos un momento para orar. Padre, quiero darte gracias este día por tu palabra y tu presencia, porque ella una vez más nos hace ver la importancia de mantenernos en fidelidad, no solamente a tu palabra, sino a ti, Señor. Adorarte solo a ti, servirte solo a ti, confiar solo en ti y esperar solo en ti. Ayúdanos, oh Señor, para que podamos hacer tal cosa cada día. Que no importa qué situación o circunstancia estemos atravesando, no importa si vemos alrededor que hay injusticias, que si hay alrededor nuestro quizá situaciones que son de corrupción, que son situaciones difíciles de nosotros por nuestros propios medios manejar o controlar, que hemos decidido confiar en aquel que está por encima de toda situación y de toda circunstancia. Pero no solamente, Dios, quiero darte gracias porque tales cosas podemos confiar en ti, sino que aún en lo personal, Padre eterno, mira cada familia, cada persona que hoy necesita, cada persona que quizás requiere en un área distinta. Algunos quizás lo que necesitan es la provisión económica, la provisión material, el alimento, pero en algunos hogares necesitan es tu paz o necesitan la reconciliación, necesitan esperanza, lo que requieran en este momento. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tú puedas plantar eso en sus vidas y darles la seguridad
de que no importa qué tan fuerte se vea la situación, vienen tiempos de lluvia, vienen tiempos de bendición, porque la hemos recibido como promesa en tu Hijo Jesucristo. Tu gracia y tu favor están sobre nosotros. Por eso, Señor, bendigo en tu nombre a cada persona y familia este día, en Cristo Jesús. Y si alguien hoy ha tomado la decisión de acercarse a Dios, de reconocer a Jesucristo como Señor, para vivir de esa forma, confiadamente, y experimentar cómo Dios puede llevarte a través de cualquier situación y a través de cualquier circunstancia, porque te reconoce como un hijo suyo o una hija suya, entonces hoy quiero pedirte que hagas conmigo una oración. Si hoy quieres tomar esta decisión, ¿por qué no oras conmigo así? Dile: querido Dios, quiero darte gracias, porque sé que hasta aquí tú me has ayudado, porque sé que mi vida no solamente es que te pertenece, sino que mi vida ha sido cuidada por ti. Dile: perdóname por mis pecados y por mis faltas. Perdóname por las veces que no te he tomado en cuenta, pero quiero a partir de hoy reconocerte como mi Señor, dile, porque quiero vivir adorándote y sirviéndote solo a ti. Perdóname por las veces que adoré a otras cosas. Perdóname por las veces que serví a otros dioses o a otras cosas. Pero hoy decido servirte y adorarte solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, estamos felices de que así sea, y también queremos conocerte, queremos saber acerca de ti. Si quieres, escríbenos, haznos saber que has tomado tal decisión. Y si quieres visitarnos acá en la ciudad de Caudare, tenemos diferentes sedes, así que puedes venir y estaremos también encantados de recibirte entre nosotros. Y querida iglesia, que podamos afianzarnos. Oro al Señor para que Él sea fortaleza sobre tu vida. Si hoy has decidido traer tus diezmos, tus ofrendas, que también en esto puedas hacerlo con agrado, que puedas hacerlo con confianza. No dejes de hacerlo, no dejes de confiar en que quien sostiene tu vida no es lo que tienes, sino aquel que ha decidido tenerte a ti. Pero si hoy has decidido traer tus diezmos, tus ofrendas al Señor, pues bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Y pido al Señor que siempre estés en esta convicción y en esta confianza de que Él proveerá para ti. Agradezco al Señor por tu vida y por ser parte de lo que hacemos también. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.